Ok, vamos a hablar de integrales. Y entonces, pues lo primero que tengo que decir es que se supone que ustedes ya llevaron un curso de cálculo integral bueno. Y entonces, pues en esta parte quisiéramos introducir una cosa que se llama la integral de Riemann-Stieltjes. Y entonces, pues antes de eso, bueno, la integral de Riemann-Stieltjes es una generalización del concepto de integral de cálculo, pero sería bueno recordar que sí saben y que no saben, ¿no? Entonces, estamos hablando otra vez de cálculo uno, digo, perdón, de cálculo 2, o a lo mejor del 3, no sé, del 4, perdón. Y a ustedes les introdujeron un concepto de integral. Y entonces la pregunta inicial es, ¿fue la de Riemann o fue la de Darboux? Y a lo mejor para contestar esta pregunta, lo primero que uno debería decir, ¿y cuál es cuál, no? Este, entonces, pues a ver, toda la discusión de cálculo empieza con una función definida en un intervalo cerrado de los números reales a los reales, ¿no? De hecho, aquí le voy a poner que esto es un subconjunto de los números reales y se dice que esta función es acotada, ¿no? Y luego se empiezan a definir cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí una partición del intervalo AB no es otra cosa, P del intervalo AB, no es otra cosa que una colección finita de puntos, es una colección finita de puntos a los cuales la gente regularmente denota así, X1, X0, creo, sí, X0, X1, X2 y así hasta un XN, que cumplen lo siguiente, ¿no? El primero se llama A, el segundo es más grande que el primero, y así te vas hasta que llegas al último, que por cierto ese es B, ¿no? Y empezamos haciendo un dibujito, yo creo que en algún lugar, no sé dónde ponerlo. Lo voy a poner aquí nada más para fijar ideas de todo lo que estamos haciendo. Por ahí están los números reales, por ahí está el intervalo AB, poner un poco más grande. Y una partición es otra cosa que una colección finita de puntos. El primero se llama A, el segundo es más grande que el primero y así sucesivamente, bla, 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 hasta el último que se llama B, ¿no? Este, y luego lo que hacen es hablar de, ya no sé si decir algo más. ¿Qué se hace después, jóvenes? Nada más para saber en qué contexto estamos, si en el de Riemann o el de Darboux, creo que se pronuncia. ¿Qué se hace después para definir la integral? Yo mientras aprovecho para hacer aquí un dibujito. Nadie va a decir nada. Esa es mi función F. Eh, pues hablamos de cierta altura con supremo e ínfimo. Ver que estamos partiendo. Este, no sé. A ver, pues vamos a ver si esto le suena conocido, ¿no? Dicen que hablan de ciertas alturas, pero nos había dicho David que con supremo y e ínfimo, ¿no? De hecho, a ver, lo voy a poner aquí. Para cada i desde uno hasta n, estoy pensando que ya tengo mi partición P, para cada i, según recuerdo, se define una cosa que se llama mi igual a el supremo, perdón, al supremo de los f's de x, de tal manera que x está entre x y menos uno y x y, ¿no? Así.
Ajá. Y se define mi chiquita como el ínfimo de las f's de x, de tal manera que x está en los mismos lugares, ¿no? X y menos 1 y x. Y y después defines, ¿qué defines? Después defines una suma, ¿no? Y entonces, como ya nos dijeron que estábamos en este caso, vamos a ir haciendo un dibujito por aquí. Pues no sé, como que en este intervalo, en el primero, en este de aquí, parece ser que el ínfimo es este, ¿no? Y entonces uno dice, ah, bueno, pues te fijas como en el ínfimo, y entonces dices, ah, pues a ver con qué lo dibujo así, parece que el ínfimo es en este intervalo. En el siguiente parece que el ínfimo es no sé, espero que sí. En el siguiente parece que el ínfimo sigue siendo ese. En el siguiente, al parecer el ínfimo es y en el siguiente, al parecer el ínfimo es este. Ay, ya hice horrible el dibujo, ni modo. Ahí está, ¿no? Eso. Y entonces, ese sería con el ínfimo. Y no sé si quiero hacerlo con el supremo porque me da flojera, pero lo voy a pintar, ni modo, lo voy a pintar de otro color, no sé. Ay, ¿cuál será? Bueno, uno que sí se distinga, perdón. Ay, ¿cuál se distinguirá? Pues no creo. Morado, a ver. En este primer intervalo, al parecer, el supremo es como este punto. Entonces lo voy a pintar ahí. Pinto Sí, pues algo así. En el siguiente intervalo, el supremo parece ser este. En el siguiente intervalo, el supremo parece ser este. Y en el siguiente, pues sí parece ser este. Y en el siguiente, el supremo parece ser ¿no? Y entonces tengo la parte de aquí, que está como en anaranjado, y la parte morada, ¿no? Que ya no sé si la quiero pintar mucho, pero voy a pintar algo, la parte morada. Espero que mi dibujo no se haya hecho un relajo. Y nada más porque estamos siguiendo la recomendación de David y ahora de Luis Emilio, uno habla de las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿no? Y entonces, dada la partición, uno define las sumas superiores como, ¿qué? Como que, bueno, de la partición, de la función con respecto a esa partición, la suma superior la define como la suma, desde que y es igual con 1 hasta n, en este caso sería la superior es la de arriba, mi, por la distancia que hay entre el xy y el xy menos 1, ¿no? Y define la suma inferior de PF, PF dije y no lo puse, como la suma desde que y es igual con 1 hasta n de mi por xy menos 1. Y espero que lo esté escribiendo todo bien. Y en términos así como muy, pues como muy geométricos, si se fija en este dibujo que hicimos acá arriba, mi pues era o el ínfimo, que en este caso sería este punto, o el supremo, que en este caso sería este punto, y lo que nos está dando es, pues esos números son como las áreas de estos rectángulos, ¿no? Para las del inferiores sería el área de este rectángulo, más el área de más el área de más el área de todos los anaranjados, y el otro sería la suma de las áreas de este rectángulo, ¿no? De los rectángulos moraditos, ¿no? Más así en términos generales, ¿no? Y entonces, a ver, ya vamos siguiendo acá nuestra situación y luego, nada más para seguir diciendo cosas que a lo mejor necesitamos después,
Este, uno denota, pues no sé cómo lo denotan ustedes, yo lo denoto así, como P. Este es el conjunto de todas las particiones del intervalo AB, ¿no? Y finalmente uno define, ay, ¿cómo se define eso? La integral superior de f, uno la define como el ínfimo de el conjunto de las sumas superiores con P de PF, de tal manera que P es una partición del intervalo AB, ¿no? Chin, a lo mejor necesita como un subíndice aquí abajo, PAB, no sé. Todas las particiones del intervalo AB. Y define la integral inferior como el supremo de las S PF, de tal manera que P está en las particiones, en las particiones del intervalo AB. Y finalmente, uno dice que la función es integrable si se cumple, bueno, híjole, ya no sé cómo decir, ya no sé si decirlo aquí o decirlo en otro lado. A ver, lo voy a poner aquí porque esto nomás es discusión. F es integrable si se cumple que la suma superior, que la integral superior es igual a la integral inferior. Y entonces, pues ya, pregunta. ¿Todo el mundo ha oído hablar de esta historia? Nada más tienen que decir sí o no. David dice que sí, Daniela dice que sí, Rubén dice que sí, entonces supongo que todos dicen que sí, Jamie dice que sí, Luis Emilio dice que sí. Bueno, entonces, ¿y esta qué integral es? ¿Es la integral de Riemann? Es pregunta, ¿eh? O la de Darboux. Darboux, dice Rubén. Y entonces lo vamos a poner aquí. De hecho, esta es la de Darboux, ¿no? Bueno, habría que hacer muchas discusiones, ¿no? Habría que decir que por qué de verdad estos números existen, para empezar, estos de aquí. No, perdón, para empezar, estos de aquí, ¿por qué existen? Eso tiene que ver con que la función es acotada. Luego habría que ver por qué, bueno, ya que si estos existen, pues la suma superior y la suma inferior se pueden definir fácilmente, pero después habría que argumentar por qué el ínfimo, bueno, porque este conjunto está acotado inferiormente y por lo tanto tiene ínfimo, y porque este conjunto está acotado superiormente y por lo tanto tiene supremo, y bueno, y supongo que es también la otra cosa que uno debería de argumentar es cuándo se cumple que la integral superior es igual a la integral inferior, ¿no? Todo eso se supone que lo hicieron en sus cursos de cálculo, pero no se preocupen, ¿eh? O sea, si no lo hicieron o si no lo entendieron nunca, vamos a hacer una cosa muy parecida aquí. Pero antes de pasarme a la cosa muy parecida, esta de acá se llama la integral de Riemann-Stieltjes, ¿eh? ¿Y dónde quedó Riemann en este cuento? Es pregunta para ustedes, ¿eh? ¿No debería de llamarse mejor la integral de Darboux-Stieltjes? ¿No creen que sería un mejor nombre para esa integral? Bueno, y todo eso, bueno, no sé ustedes, pero mis maestros de cálculo, este, decían que las funciones eran Riemann integrables, ¿no? Cuando estábamos, en cálculo 2. ¿Sus maestros no decían eso, que eran Riemann integrables? Este, ¿Y qué? ¿Dónde está Riemann en todo este cuento? ¿Alguien sabe o no sabe? ¿No saben? Dice David que él no sabe. Y entonces, no sé, ¿alguna vez habían hablado de sumas de Riemann? Eso sí lo han oído hablar, bueno, no sé, pero la gente en la facultad habla mucho de sumas de Riemann, ¿no?
usan esta cosa un montón de veces. Y de hecho, pues a ver, la cosa va más o menos así, ¿no? Otra vez tiene una función acotada de un intervalo que va de los reales a los reales. Esta la ponen acotada, acotada. Y luego se toman P una partición, que ya no tengo que definir qué es eso. Lo voy a ir poniendo por acá, un dibujito. Acá está otra vez los... Ay, ching, qué feos me salieron. Aquí están otra vez los reales y acá están otros reales. Por ahí estoy pensando que aquí está el intervalo AB. Y por supuesto tengo mi partición, que en este caso la voy a pintar como allá de rojo. Este es el X0, el X1 anda por ahí, no sé. Ay, no lo voy a poner tan junto porque luego me meto en problemas. Este es el X1, por ahí está el X2, bla, 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 quién sabe cuántos tengan. Y el último se llama XN, ¿no? Y siguiendo en este dibujo, pues aquí la función se vería más o menos así. La voy a pintar así muy simple para que no tenga problemas yo de saber quién es el ínfimo y quién es... Ah, no, pero ahora no tengo que tener ínfimos y supremos, perdón. Entonces la voy a pintar así, no sé. Esta es mi función f, estoy pensando. Y cuando uno habla de sumas de Riemann, espero que hayan oído esta historia, dices, pues para cada i desde 1 hasta n, tú te escoges un punto que los libros casi siempre lo llaman, ¿cómo lo llaman? Bueno, hay libros que le llaman X y estrellita, no sé, creo que los clásicos lo llaman así, Xi y, ¿no? Este es un número que se escoge entre X y menos uno y X y, ¿no? Y entonces para cada, pues lo que estamos haciendo es, para cada Para cada intervalo que induce la partición, uno escoge un punto ahí medio arbitrario. Bueno, no medio arbitrario, arbitrario. ¿No? X. Este sería xi1 y así te vas, ¿no? Xi2, la, y así hasta xi n. Y luego uno dice, pues entonces párate aquí, o sea, fíjate dónde fue a dar bajo la función el xi, por ejemplo, ese fue a dar ahí, ese fue a dar ahí. El que no escogía aquí en medio fue a dar por aquí y el que escogía aquí en medio fue a dar por ahí. Por supuesto, no lo tuve que haber escogido en medio, ¿no? Lo escogí así nomás para que pues, se viera alguna elección, no sé. Y luego uno habla de, pues ve, arma rectangulitos de acuerdo a las imágenes que te dieron esos monitos. Armas rectangulitos. Sí, ya me quedó feo el dibujo, pero bueno, espero que todo el mundo lo vea. Ahí, y el último rectangulito debería de ser como así, ¿no? Un poco así, 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 ¿no? Y bueno, uno se fija en las áreas de esos rectangulitos y entonces define la suma de Riemann. Ay, ¿cómo se define? La suma de Riemann es la suma desde que y es igual con 1 hasta n de la función evaluada en estos puntos arbitrarios y luego multiplicas por el xy menos x y menos 1. Y esta es, ay, no sé si alguien lo tiene nombre, pues es la suma de Riemann con respecto a la partición de F, ¿no? Y aquí voy a dejar un paréntesis aquí medio, voy a dejar un espacio aquí, porque, a ver, no sé si lo notan o no, pero esta suma no solo depende de la partición y de la función, ¿no? Sino también depende de los puntos que te escogiste, ¿no? Si te escoges otros puntos, pues pues te da otra partición. Y no sé cómo ponerle aquí. Y de los exis o algo así. O sea, depende de esas tres cosas, ¿no? Y a esto le llaman una suma de Riemann. Bueno, o así le llamaban mis maestros
Esto era una suma de Riemann que, como ya dije, depende de la partición, de la función y de los puntos que te escogiste adentro de la partición, ¿no? Que son arbitrarios. De hecho, la gente suele omitir esta parte, ¿eh? No sé por qué suelen omitir esta parte. Y yo probablemente lo que voy a hacer es también omitirla, pero ahorita platicamos de eso, ¿no? Este, ¿Y alguien ha oído hablar de la integral de Riemann? A ver, lo voy a poner, no sé si ponerlo así o ya de plano echarles la definición formal. Estoy pensando, ¿eh? Sí, lo voy a poner así para que sea como más intuitivo el asunto. También hablan de una cosa que se llama la norma de la partición. Y la norma de la partición no es otra cosa que el mínimo de las distancias que hay entre, bueno, ni siquiera lo tengo que poner con valor absoluto, ¿no? Porque el XY siempre es más grande que el XY menos uno y está escogido desde uno hasta n, ¿no? Esa es la norma de la partición, a esto se le llama la norma de la partición. Y para ponerlo así en términos bueno, en términos muy amontonados, como lo hice con la integral de Darboux, de hecho, este, no sé si lo hayan visto, pero ya se los voy a escribir. Si uno se toma el límite cuando la norma de la partición, cuando las normas de la partición tienden a cero, de las sumas de Riemann, este, y ese límite existe, y es un número, si este existe, a este le llaman la integral de AB de F, ¿no? Ay, no sé si lo dije aquí. F es integral, mejor lo debería decir así, ¿no? F es integrable, mejor lo voy a decir así porque está más bonito por como lo escribí en la página anterior. Entonces, si este límite existe, entonces decimos, si el límite existe, entonces decimos que F es integrable. Entonces, ahí va, pregunta. ¿Alguien había oído hablar de esta integral? Dice Rubén que sí, dice que Jessica que sí, dice Luis Emilio que sí, dice David que sí. Entonces todos habían oído hablar de la integral de Riemann. ¿Y cuál es la diferencia entre la integral de Riemann y la integral de Darboux? Digo, ya deberían de decirme que, bueno, usé la notación de que F era integrable si se cumplía esto, ¿no? Esa fue una de mis definiciones. Luego dije que F era integrable si se cumplía esto. Eso fue mi otra definición. Y entonces, ¿qué es lo que deberían de decirme en este momento? Que son equivalentes, dice Rubén. ¿Y cómo sabes que son equivalentes? ¿Lo probaron en tu clase de cálculo? Ya es pregunta específica para Rubén. Dice que sí. Exactamente, ¿no? O sea, ser integrable, como dice Riemann, es lo mismo que ser integrable, como dice, como dice Darboux. Según recuerdo, bueno, no según recuerdo, me da la impresión de que la gente en la Facultad de Ciencias prefiere, cuando está dando un curso de cálculo 2, prefiere la integral de Darboux sobre la de Riemann. No sé en realidad por qué, yo creo que porque, bueno, voy a decir las razones por las que yo creo, ¿eh? Yo creo que porque la integral de Darboux es como más intuitiva, se ve un poco más qué está pasando en el asunto, y la integral de Riemann, pues no es tan intuitiva, ¿no? Porque hay que tomar un límite
y el límite depende de que las normas de la partición se vayan a cero. Y eso es como un concepto un poco más oscuro, ¿no? Porque nadie reclamó en este momento, pero ¿qué significa que la norma de la partición se vaya a cero? ¿Estoy considerando todas las particiones o solo estoy considerando algunas? De hecho, a la gente, y no sé si notaron mi retinencia hace rato, pero yo no quería escribir esto, ¿no? Porque más bien lo que quisiera escribir es esta cosa, bueno, este límite como en lenguaje de épsilons y deltas, y, bueno, que este límite exista, tiene ¿cómo se llama? Una interpretación con épsilons y deltas que es mucho más bonita y más entendible, pero bueno, ahorita no quiero platicar de las dos cosas. este, Ay, sí, es el máximo, no sé por qué puse el mínimo, es el máximo, gracias. Qué bueno que alguien está poniendo atención en lo que escribo, porque yo siempre escribo puras tonterías. El máximo es la más grande de las distancias, ¿no? Y entonces cuando la norma de la partición se va a cero, bueno, sí, este, estamos hablando de que estos intervalos se están haciendo chiquitos, estos de aquí, se están haciendo chiquitos, y entonces, bueno, ya se saben esa historia, ¿no? Esos cuadrados representan como una buena aproximación del área bajo la curva, ¿no? Pero bueno, y entonces estaba yo diciendo que en la Facultad de Ciencias, este, se, ¿cómo se llama? Se privilegia, según yo, pero ustedes díganme si no es cierto, la definición de Darboux, y casi nadie habla de Riemann, o si dicen algo, dicen, son equivalentes, y prueban más o menos fácilmente que son equivalentes, ¿no? Este, pero de hecho, cuando uno, no sé si se recuerdan sus cursos de cálculo, pero cuando uno hace este, estas aproximaciones de que luego se calcula volúmenes, no sé si recuerdan y dicen, pues voy a calcular volúmenes y voy a hacer ahí unas particiones raras y veo que de veras todo se va acercando bien, o cosas de ese estilo. Uno utiliza más sumas de Riemann que la integral de Darboux, pero bueno, esa es otra historia. Este, Ahora, por qué hay dos definiciones equivalentes de integral? Pues ya nada más les voy a contar tantito de la historia porque es bueno saberlo. Este, pues la integral, como ya saben ustedes, cuando antes se hacía cálculo, espero que hayan oído esta historia, supongo que ya se las he de haber contado yo. Cuando alguien hacía cálculo, pues la gente no hacía pruebas así, explícitas de las cosas, ni tenía tampoco definiciones explícitas de las cosas, ¿no? Decían, pues la derivada es como esto, y la integral es como esto, y ya hicieron todas sus cosas Newton y Leibniz, hasta que llegaron gente y les dijeron, a ver, calma, calma, no podemos hacer definiciones tan vagas porque no hay rigor, y si no tenemos rigor, pues no podemos probar que las cosas de verdad son ciertas, y entonces se dieron a la tarea de dar definiciones rigurosas de todas las cosas, ¿no? De límite, de continuidad, de derivadas, de integrales, y y pues cuando estaban haciendo este proceso de formalización, pues de hecho, Darboux hizo su formalización de esta manera, usando supremos e ínfimos. Ay, chin, ya me salté. Hizo su definición integral de esta manera, usando supremos e ínfimos. Riemann hizo esta, que, bueno, ya no voy a decir nada, iba a decir que más bien ya lo había hecho Cauchy, pero bueno, esa es otra historia. Este, y bueno, y cuando dijeron, bueno, ya tenemos dos, pues resulta que las dos parece que sí dicen lo que deberían de decir, pues ya se dieron a la tarea de probar que eran equivalentes, ¿no? Y luego llega Stiglitz y dice, pues es que yo quiero hacer algo un poquito más general. Y ya ven cómo son los matemáticos, son raros, ¿no? Y entonces, no sé, ay, ¿cómo lo digo? Es que no sé cómo decir esta parte. O sea, cuando Stiglitz trata de generalizar la integral, y ahorita les platico por qué trata de generalizarle la integral, este, este, dice, pues bueno, para hacer una generación de la integral, yo necesito que cuando me pase yo al caso que ya se conoce, o sea, al caso que ya es para los cuales ya está definida la integral, pues coincidan con mi definición que según yo es más general. No sé si me explico. Y entonces, pues él
agarró la integral de Darboux y la generalizó, pero para eso necesitaba una hipótesis más. Ahorita hablo de lo que hizo Stiglitz. Necesitaba una hipótesis más que le servía para garantizar que algunas funciones eran integrables. Y después se dieron cuenta que si uno utilizaba la definición de Riemann, no tenía que ponerle precisamente esa restricción de la que al rato voy a hablar, y entonces dijeron, ah, pues es que esto es un poquito más general que lo que hizo de verdad Stiglitz con la de Darboux, ¿eh? Y entonces mejor dijeron, no, pues mejor tomamos la Riemann y la generalizamos en lugar de tomar la Darboux y la generalizamos. Y ahorita explico bien esto que estoy diciendo como muy aventadamente. Y entonces aquí, como decía, les necesito preguntar, bueno, voy a tener que hacer muchas suposiciones. Entonces, este, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? Supongo que ya saben todo acerca de Darboux y todo acerca de Riemann, es decir, que saben todas las propiedades, saben todos los teoremas y ya nos pasamos a la generalización, o necesitan alguna cosa extra que tengan que saber acerca de una o de la otra. Lo que sí no voy a hacer es definir todas, probar todo para todas, porque pues, eso nos costaría mucho tiempo. Entonces, en realidad, debería de haber 12, ¿eh? Debería de haber como una que se llamara Darboux-Stiglitz y una que se llamara Riemann-Stiglitz, ¿no? Pero ya dije, la Riemann-Stiglitz es un poquito más general que solo hacer Darboux-Stiglitz. Y entonces me tienen que contestar. Si me preguntan qué quiero hacer yo lo que quiero hacer es decir, ah, pues yo voy a pensar que ustedes conocen todo acerca de las integrales de cálculo 2 y yo me voy a lanzar a hacerlo con las mías. Entonces, pues ya necesito una respuesta. Si no hago lo que acabo de decir, ¿eh? Dice David que como yo estoy pensando, y como es el único voto, ya somos mayoría, 2-0. Bueno, pues entonces nos lanzamos a hacerlo como si ya supiéramos todos todo acerca de las integrales. Bueno, lo que sí voy a escribir es supongo que las definiciones bien escritas, este, nomás para ver cómo se hace la generalización, ¿ok? Este, no, a lo mejor en estos minutos que nos resta, bueno, sí voy a escribir muchas cosas y voy a decir más o menos en qué estaba pensando Stiglitz cuando quería generalizar su integral, ¿no? A ver, primero voy a hacer un dibujito acerca de la integral. Ok, entonces uno dice, bueno, pues ahí está la función. Y no importa qué visión estés tomando, si la de Riemann o la de Darboux, la idea detrás de la integral es más o menos esta, ¿no? Por ahí está su función. Chin, por ahí está su función. Este, tienen su intervalo acá, abajo. Tienen su intervalo. Y como que lo que está pasando, bueno, lo voy a decir más o menos así, de esta manera, lo están partiendo, ¿no? Eso es como lo que están haciendo. Y luego se están escogiendo, ya sea o sea, se están escogiendo, no sé de qué manera, pero de alguna manera están escogiendo un punto aquí adentro, ¿no? A ver, concentrémonos en uno, concentrémonos en este intervalo, ¿no? Y lo que están haciendo es diciendo, ah, pues fíjate que si yo me escojo un punto aquí adentro, no importa cómo lo esté haciendo, pues yo me puedo fijar en cuánto vale la función en ese punto y pensar de cierta manera
que la función es como constante, ¿no? O sea, esto de haber hecho estos cuadrados, estos rectángulos a los que estamos sacando al área, es pues yo sí, yo sé que la función aquí varía un poco, ¿no? Pero si no te pones muy delicado, este punto que escogí, aunque la función está variando, pues si la función es chida, o sea, chida de cierta manera, pues no ha de ser mucho, ¿no? No está variando mucho la función. Entonces puedo pensar que en ese rectángulo, bueno, que en todos los valores de este intervalo vale lo mismo, y me estoy fijando como una especie de promedio, no sé si lo vean. Estoy diciendo, pues tomo un intervalo, este de acá abajo. Me tomo una muestra en este intervalo, ¿no? O sea, tomo una muestra cuánto vale la función, y digo, pues pienso que si la función es suficientemente chida, pues no va a variar mucho los valores de la función en este intervalo. Entonces puedo pensar que pues, esta muestra es buena para todos los valores y estoy como haciendo una especie de promedio, ¿no? Estoy diciendo, pues para todos estos valores voy a pensar que, que, que la función es más o menos igual y entonces puedo pensar en este rectangulito en lugar del área bajo la curva, si lo quieren pensar de esa manera. Y entonces uno dice, bueno, sí, eso está chido porque pues te dice más o menos cómo va variando esta función en todos estos puntos, ¿no? Y está sacando una especie de promedio. Pero aquí en el eje de las X, lo único que te estás permitiendo medir de alguna manera es como cuánta distancia hay, o sea, como la distancia que hay entre estos puntos, ¿no? Esto es un promedio y aquí lo que estás midiendo es la distancia que hay entre este y este, ¿no? Para sacar tu promedio. Este, y tienes el promedio de lo que te moviste, bueno, perdón, haces sí, como un promedio de lo que te moviste por el valor de la función, que ya la estás pensando como un valor fijo, porque otra vez estás pensando de alguna manera que tu función es chida y no se mueve mucho. Este, Esa es como la idea que está detrás de la integral. Pero entonces a Stiglitz le interesaba como el siguiente problema. Bueno, sí, yo tengo una función y tengo mis valores y la, pero ¿qué tal si yo pienso, que era lo que él estaba pensando, o si yo tengo este problema, ¿no? Pensemos que, este, voy a hacer otro dibujo, pensemos que tú tienes la misma situación, no estoy cambiando casi nada, aquí está la función, aquí está el intervalo. Che, ya voy a dejar esa función, no importa que sea así, en realidad. Aquí está mi intervalo AB, ya lo partí de cierta manera. Dije que solo me iba a concentrar en un cachito, esa es mi función. Y entonces dije, pues me voy a tomar un punto aquí en medio, digamos, me fijo en su altura y pues voy a volver a sacar este tipo de promedio, ahí está. Pero ¿qué tal si acá abajo yo tengo, por ejemplo, un cable, ¿no? Piensen que el ejemplo clásico, creo que de física es esto. Piensen que acá abajo, en lugar de tener una línea, tienen un cable, ¿no? Que este es un cable, que el eje de las X es un cable. Y entonces, pues ese cable tiene densidad, ¿no? Y entonces a lo mejor cuando yo me voy, o sea, cuando yo me voy moviendo de aquí a acá, pues no solo tengo la distancia, sino el cable tiene alguna densidad y entonces acuérdense que la masa es densidad como por unidad de medida, ¿no? Y entonces dices, pues cuando yo me voy moviendo, no solo voy cambiando de lugar, que eso es una cosa que sí estoy haciendo, sino también a lo mejor voy incrementando mi densidad o mi masa, o sea, voy incrementando mi masa si pienso que este cable tiene densidad constante. En cuando me muevo de un lugar a otro voy aumentando mi masa y a lo mejor quiero medir en lugar de cómo se comporta este promedio con respecto al movimiento nada más, a lo mejor lo quiero medir con la masa. Y entonces, ¿qué tal si tengo una función acá abajo que, que me vaya midiendo la masa, ¿no? Que digamos que le llaman casi coloquialmente le llaman alfa. Entonces, a ver, lo voy a tratar de decir más o menos bien. Acá está
acá están, ay, chin, me quedó horrible. Acá están mis números reales, aquí está mi intervalo AB, aquí está mi función F, que es la que estoy pensando como este, la que quiero integrar, pero que aparte de todo eso, yo tengo una función que también está definida de aquí, del intervalo AB, tengo una función que va del intervalo AB a los reales, que le voy a llamar gamma, a los reales. Y como les dije, él lo que estaba pensando era en densidades y cosas de ese estilo. Entonces su función, conforme estaba pensando como en cables y esas cosas, y entonces tu función como que cuando ibas creciendo, de hecho, a ver, lo que él estaba pensando es que esto era una función de densidad. Y entonces cuando tú te mueves en una función de densidad de este punto a este punto, si tú tienes la función de densidad, tú puedes calcular la masa, pensando, por ejemplo, que esto es un alambre, tú puedes calcular la masa pues, de cuando te moviste de aquí a acá, ¿no? Voy a ponerlo como un dibujo como en el de arriba, nada más para que quede más o menos igual la cosa. O sea, cuando te agarras tu partición, o sea, ya partiste, ¿no? Y ya nomás te estás concentrando en un cachito, digamos, en este cachito, ¿no? Y entonces, cuando la masa crece, o sea, cuando tú te transportas de este punto a este punto con esta función de densidad, tu masa va creciendo, ¿no? Y entonces, si tú te fijas en esta diferencia, lo voy a poner así, a ver, déjenme ponerle nombres a algunas cosas. A este le voy a llamar xy menos uno y a este le voy a llamar xy, a este de aquí y a este de aquí. Y entonces dices, pues fíjate que en la integral anterior nos estábamos fijando en f del punto privilegiado, y no puse nunca el punto privilegiado. Este, el punto privilegiado es, híjole, creo que arriba tampoco lo puse, pero bueno, ahorita lo pongo. El punto privilegiado, nomás siguiendo la notación de Riemann, se llamaba xi, ¿no? Y entonces aquí voy a poner al punto privilegiado. Ahí es que aquí esta flecha parece que va al alfa y no. Esta flecha yo la había pensado acá arriba como que era el punto privilegiado, ¿no? Este de aquí es el xi. Y por supuesto estoy pensando que este es el xi menos uno y este es el xi. Pues a ver, en la de arriba nos fijábamos en f del punto privilegiado y luego multiplicábamos por la diferencia que había entre xy y xy menos uno, ¿no? Ese era como lo que nos decía el área de este rectángulo de acá arriba, ¿no? Más o menos así y con eso se construye la integral y bla, bla, bla. Y entonces lo que él dice es, pues a ver, ¿qué tal si yo quiero sacar un promedio de estas cosas? Escojo mi punto privilegiado, sí, ahí está, el f de xi, pero ahora voy a construir otro rectángulo, ¿Qué tal si en lugar de multiplicar por eso, multiplico por la diferencia que hay entre las masas? Alfa y alfa y de x. Ay, lo estoy escribiendo mal. Híjole, qué fea letra tengo. Este es un x y este es un alfa de x y menos uno. Ajá. Y entonces fíjense que ahora ya no es un rectángulo, ¿eh? Ahora, bueno, sí es un rectángulo, pero yo lo tendría que pintar como en otro lado, ¿no? Tendría que decir, bueno, en el caso en el que yo estoy, esta diferencia, pues representa como la diferencia de masa que me que tenía yo del otro lado, o sea, esta diferencia representa como la diferencia entre las masas desde que me moví del XY al XY menos uno, del XY menos uno al XY, perdón, desde que me moví de aquí a acá, y entonces ya lo quiero, en lugar de decir hago un promedio pensando en este y la diferencia que había con estos, mejor lo pienso con este y la diferencia que había entre las masas que voy ganando. Pero de hecho en su caso particular, y ahí viene el punto como fino, en su caso particular, en lo que estaba pensando Stiglitz, era en esta función que tenía, que alfa era una función de densidad y que entonces cuando te movías como de uno al otro, representaba como una diferencia de masa,
Pero cuando estás en esta situación, cuando estás en su situación, esta alfa resulta ser una función creciente, ¿no? No sé si lo vean porque, o sea, si uno empieza aquí y no se mueve, pues dices, pues la diferencia en masa es cero. Pero ya que te moviste acá, ganas masa, ¿no? Pues aquí es cero y aquí ya ganaste algo, entonces la diferencia es positiva. Y de aquí a acá, pues aquí vas ganando más y entonces la diferencia es positiva y la diferencia es positiva, la. Y entonces su alfa tenía que ser una función creciente para que todo tuviera sentido en su construcción de Stilles. Y entonces en realidad Stilles lo que definió fue de hecho lo que él hizo en realidad es definir como una integral que debería de llamarse Darboux, Darboux, Darboux-Stilles, ¿no? Él fue lo que hizo eso. Pero después, como para que todo funcionara, él necesitaba que la alfa, esta alfa de la que estoy hablando aquí, este, tuviera, tenía que ser, tenía que ser positiva y creciente, o sea, tenía que ir creciendo, pues para que estas diferencias fueran positivas, este, entonces tenía que ser creciente, entonces tenía una restricción, o sea, su integral tenía que, la alfa tenía que ser una función que iba de a b a los reales, que fuera, pues no sé cómo se dice esto, creciente, ¿no? Creo que no, creo que ya lo hemos definido, no me acuerdo ahorita. Eso solo significa que si x es menor que y, pues alfa de x menor igual que y, alfa de x es menor igual que alfa de y, ¿no? O sea que su gráfica es, este, pues va creciendo, y, pues en realidad, como él lo definió todo, él necesitaba esta hipótesis, y de hecho él la tenía, no es que la necesitara, él la tenía en principio por su problema que estaba él tratando de resolver, y entonces, pues como la tenía, la usaba y definió una integral nueva usando este tipo de funciones. Y este, como ya les dije, pues la de Riemann es un poquito más general porque no se tiene que pedir esto. Y luego vemos por qué viene. No se tiene que pedir esto, y entonces puedes atacar un poquito más de funciones. Y entonces eso lo hace un poco más general y por eso yo creo que al final los matemáticos se quedaron con Riemann-Stieltjes y no con Darboux-Stieltjes, aunque en esta clase vamos a definir las dos, y, y, y vamos a ver cómo es que si eres Riemann-Stieltjes integrable, eres Darboux-Stieltjes integrable. La verdad es que no sé si existe el término Darboux-Stieltjes, ¿eh? El rato, yo pensaba buscarlo en internet, pero no me dio tiempo, entonces, pues al rato busco si de veras existe el término de Darboux-Stieltjes, este, integrable. Este, sería no decreciente, sí, tienes razón, o sea, es que depende de tu definición de creciente y no creciente. Creo que nosotros usábamos la no decreciente, ¿no? Este, Ya no me acuerdo de las definiciones, pero sí tienes razón, Rubén. O sea, estoy pensando que esta función podría ser constante. Este, sí, constante. Y de hecho, ya que estamos en esto, ya que hiciste este punto, sí, yo creo que debería de ser no decreciente aquí, ¿no? Porque creo que así lo definimos. Ya no me acuerdo, voy a tener que checarlo, pero creo que así lo definimos. Ya que estamos en este punto, este, o sea, la integral va a depender, o sea, ser Darboux-Stieltjes o Riemann-Stieltjes va a depender de, o sea, vas a tener que tener dos funciones. La que estoy hablando, la f original, y ahora esta nueva como función de densidad, ¿no? Este, y, y de hecho la integral, la anterior, la de cálculo, la de Darboux o la de Riemann, es un caso particular de la de Darboux-Stieltjes cuando alfa se toma como la identidad, ¿no? Sí, como la identidad en AB.
es decir, cuando alfa es la función que a x le asigna x, ¿no? Que por cierto sí es de estas, ¿no? No decreciente. Creo que ya no nos queda mucho tiempo, creo que lo voy a dejar ahí. Empecé diciendo la clase que esto iba a ser más bien un choro y entonces, a ver, tengo dos recomendaciones antes de que nos vayamos todos. La primera recomendación es, si no te acuerdas de todo lo que viste en tus cursos de cálculo, este sería un buen momento para que les eches una repasada. Este, muchas de las cosas que voy a decir, esencialmente es como repetir un poco esas pruebas, pero igual las necesitas como conocer. Y creo que esa era mi única recomendación que les iba a hacer. Entonces, pues aquí le cortamos y voy a dejar de grabar. Y si no tienen nada que preguntar, pues entonces nos vemos. Ay, ching, algo hice mal, ¿eh? Espérenme un segundo. Ok, ahora sí, ya detuve la grabación.